he visto como 16 horas Mario estos 3 días y voy a convertir a Mario porque todo el mundo me habla bien de Mario. Te he ido viendo en Twitter, te he ido viendo algunas cosas. Y después de lo que he visto, yo podría decir que Mario es, lo que he visto y lo que me ha contado la gente de Mario, es que Mario es el analista 360, ¿no? Es un analista de juego, un analista de fútbol, es el analista del Tribal Valderas, un equipo de tercera, pero es una persona que comparte y lleva la analítica en la sangre y que vamos a aprender un montón de ti y te aseguro, Mario, que por lo bien que me han hablado todos de ti, no va a ser la primera vez que tengamos contacto, aparte de que te vamos a tener la enorme suerte de estar contigo inaugurando el máster de inteligencia artificial aplicada al deporte y las primeras ediciones son las mejores. Ya se lo digo a Jesús Lagos, que le habéis podido ver antes. Jesús Lagos es de nuestra primera edición del máster en Bidota Deportivo y ahí sí que somos una familia, y casi convivimos las 24 horas juntos. Así que Mario, es un gustazo tenerte, un placer que te hayas animado a compartir tu experiencia con nosotros y no te robo más tiempo, que es casi un sacrilegio. Así que adelante, aquí tienes tu casa desde ya. Lo primero, bueno, muchas gracias a todos, también a los compañeros que han hablado de mí estos días atrás, bueno, Silvestre, Jesús, también David, bueno, no compañeros, a lo mejor yo diría amigos. Tenía un poco de miedo porque tenía la ventana detrás y tenía miedo de que se viera la luz, pero No sé, casi parece que estoy en una cueva, ¿no? ahora Bueno, solo le vamos a pedir a David el favor que deje de compartir su ordenador para que te deje compartir a ti. vale. Y ahí va, has visto que bien mandado es. Se te ve perfecto, Mario. Vale, a ver, voy a compartir pantalla a ver si ahí la veis. Eso es. Bueno, pues lo primero que quería hacer era lo que he comentado antes, agradecer a todos pues lo bien que han hablado de mí y bueno, pues humildemente creo que todavía me queda mucho recorrido por hacer, ¿no? Bueno, tengo preparada una pequeña presentación donde, bueno, voy a intentar reivindicar la figura del analista de datos, pero desde la parte de dentro del cuerpo técnico, ¿no? Bueno, antes de nada, pues me gustaría presentarme aunque ya han hablado de mí otros compañeros, ¿no? Pero bueno, soy actualmente el analista de datos del Club de Fútbol Tribal Valderas en tercera división, aquí en Alcorcón. Bueno, también soy entrenador titulado, tengo actualmente el nivel 2 y soy ingeniero en telecomunicaciones. Además, bueno, he hecho un máster en sistemas distribuidos y de Big Data y ahora pues comenzaré a hacer el vuestro, ¿no? De inteligencia artificial aplicada al deporte y la verdad es que estoy deseando comenzarlo. Bueno, también tengo experiencia dentro del departamento de datos de distintas multinacionales. Actualmente, bueno, estoy trabajando en una empresa de seguros como responsable del departamento y bueno, aunque es algo que no he comentado mucho, sí que, bueno, en 10 días empezaré a trabajar en la liga. Me comenzaré dentro de poquito, así que bueno, es una noticia que no había contado mucho, pero Enhorabuena, ¿no? Enhorabuena, gracias. Un enhorabuena. foro, poca gente para contarlo, ¿no? Sabían algún amigo como Jesús y como Nada, Dani. solo lo van a ver 1700 de No forma sé, no se directa ha, y no se ha luego... enterado nadie, Mario, no te Sí, preocupes. ya nada, entre amigos. Le di la primicia a Eh, Dani Ruiz y a Jesús, pero bueno, aquí os cuento al resto que un poco comenzaré. pues Y eso, bueno, también nada, tengo... no te preocupes, 280 en directo y luego han diferido 1700 más a todo el mundo al que le manden el vídeo. O sea que nada, poca cosa. que nos guarden, Vale. que nos guarden el secreto, que nos guarden el secreto. Y luego, bueno, por último, pues tengo un blog especializado donde, como comentabas tú antes, David, pues comparto todo aquello que creo que puede ser útil y que creo que aporta a valor, tanto de la parte de análisis de datos como también análisis de vídeo, ¿vale? Porque, bueno, yo es algo que me gusta. Quería comentaros un poco, bueno, pues mi experiencia en el mundo del fútbol. Yo soy joven, tengo 25 años, pero bueno, tengo casi en torno a 18 o 20 años de experiencia, inicialmente como jugador, donde estuve bastantes años hasta que tuve que, lógicamente, dejar. Y bueno, pues al final he pasado por diversos clubes, pues en muchas funciones, ¿no? He sido coordinador, he sido entrenador, sigo siéndolo, de hecho, como ha dicho David, de un equipo de chicos pequeños, analista también propio, analista de datos y bueno, como digo, tengo muchos años de experiencia en este ámbito del fútbol, ¿no? Antes de nada, pues hacer un pequeño índice de qué vamos a hablar hoy. Me gustaría
basar la charla en cuatro puntos. Inicialmente hice una charla que se me iba bastante de tiempo porque practicándola en casa pues se me iba casi a una hora. Entonces he intentado condensar un poco toda la parte, sobre todo del tercer punto, ¿vale? Entonces vamos a empezar a hablar un poco sobre los datos, qué utilidad pueden tener en el fútbol, cómo concibo yo los datos. Luego hablaremos de la discusión sobre si el analista debería estar dentro o fuera del cuerpo técnico, qué opino yo, qué opino sobre esta figura. Y luego me gustaría hacer una simulación de un microciclo, ¿no? de competición de un analista de datos, hacer una simulación de qué podría ser un trabajo en un equipo profesional. Y por último, bueno, me gustaría simplemente contar una pequeña pincelada hacia dónde creo que debería ir toda esa gente que quiera dedicarse a este mundo de análisis de datos, siempre bajo mi humilde opinión, que no me considero ni mucho menos un experto, pero bueno. Antes de nada, quería hablar de, para mí, un punto muy importante en el mundo del fútbol y es la complejidad que tiene, ¿no? Esta idea me vino pues hace un tiempo que oía a Víctor Mañas, también un gran ponente que tuvimos ayer con nosotros, que hablaba que, bueno, al final cualquier deporte, el objetivo normalmente, salvo cosas raras, es ganar. Y para ganarlo, pues casi todos los deportes hay que conseguir más veces el objetivo que el rival, ¿no? Ya sean canastas, ya sean goles, ya sean puntos, ya sean, como puede ser el ajedrez, comerse el rival, pero bueno, siempre hay que intentar hacer más que el rival, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, si nos vamos a deportes como el baloncesto, estos son datos de la NBA de esta actual temporada, podemos encontrar que de promedio hay unas 40,83 canastas por partido. Si nos vamos al balonmano, este objetivo, que sería anotar el gol, se consigue de media unas 27,52, o sea, 58. Y sin embargo, en el fútbol baja muchísimo, muchísimo hasta los 1,26 goles. ¿Qué quiero decir con esto? Pues al final, cuando nosotros intentamos analizar algo, intentamos analizarlo con el fin que tiene, ¿no? En este caso, sería analizar qué existe, en este caso, los goles, qué queremos ver y poder visualizar cómo ha ido un gol, cómo ha sido la jugada, de dónde ha provenido para poder analizarla un poco más. Por ello, el fútbol, al tener tan poca ocurrencia de este objetivo, es difícil, ¿no? Por lo menos así lo concibo yo. No es fácil, yo que soy del Atleti, pues ver un 0-0, ¿no? En un partido de fútbol. También hay veces que se equivocan, ¿no? Y meten 3 goles como en esta jornada, ¿no? También vemos pues 2-0, 2-1, 0-3. Aún así parecen resultados bastante extraños porque no es normal un 0-3 en el fútbol, pero son solamente 3 goles. Sin embargo, nos vamos a un partido de baloncesto. Es cierto que aquí he hecho un poco de trampas, ¿no? Porque este es un partido con prórroga, pero bueno, estamos viendo que fácilmente es un 131, 136, que son en torno seguramente a unas 50, 60 canastas por equipo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que al final, un partido, por ejemplo, como el Valladolid Atlético, que vemos que quedaron 0-0, analizar el objetivo es difícil porque no ha ocurrido ninguna vez. Por lo cual va a ser más difícil de entender, más difícil de analizar. Sin embargo, si nos vamos a un deporte como el baloncesto, donde podemos ver 120 veces ese objetivo, la capacidad de analizarlo, de entenderlo, de verlo, pues va a ser mayor. Entonces, ante ello, quiero dejar unos puntos para comenzar luego, pues es que creo que el análisis de datos no debe de intentar suplir al análisis en vídeo. Creo que no debemos de intentar que esta figura sustituya a la otra, sino que no complemente, que ayude, que sea en paralelo a ese análisis subjetivo que se hace ahora, ya sea en vídeo o ya sea en directo. Y yo, ya podéis imaginar el siguiente punto, cómo va a ser, ¿no? Pero soy muy partidario de que estas figuras sean lo más cercanas al juego y al jugar. Es cierto que, bueno, existen también temas de datos orientados al marketing y a la parte de los fans, pero creo que la parte más importante está cerca del juego, cerca del jugar, y para mí es algo importante. Por ello creo que no debemos intentar suplirles, sino ayudarles. Entonces, ya comenzando para mí el objetivo que tiene el fútbol, bueno, todos los desarrollos que vamos a ver ahora son realizados por mí, ¿vale? Yo tengo la suerte de tener la parte técnica, entonces he podido desarrollar todo esto, ya sea en Python o en Power BI. Como decía, ¿qué ventaja tienen los datos o qué pueden aportar? Precisamente esa ventaja competitiva que ayer, antes de ayer, hablaban algún compañero. Creo que en el fútbol de alta competición es muy igualado. El fútbol de alta competición, los resultados, como hemos visto antes, son muy parejos de 0-0 o 1-0, por lo cual encontrar un resultado de 1-0 puede ayudar mucho y ese resultado lo vamos a encontrar
con pequeñas ventajas competitivas como puede aportar el vídeo. Entonces, o sea, el dato, perdón. Entonces, ¿qué podemos aportar? Pues encontrar patrones de juego en el rival o propios de forma muy rápida. También encontrar situaciones que a lo mejor el analista de datos de vídeo no se había dado cuenta, ¿no? A lo mejor podemos explicar al entrenador o al analista de vídeo, mira, este equipo es que está atacándonos siempre por la derecha, y a lo mejor el analista de vídeo estaba fijándose en otra cosa y no se ha dado cuenta de eso. Además, una cosa muy importante para mí que sirve el dato es para acotar ideas y para darle más peso y credibilidad, ¿no? Yo puedo tener la opinión y discutir con otra persona de decir que cierto equipo juega muy bien largo, que es un equipo que está jugando muy en largo este partido, abusa del juego directo, y la otra persona puede verlo y decir que no, que es debido a la situación del partido, debido a esa presión, debido al estado del césped. Sin embargo, si yo cojo un dato y digo, mira, este equipo de sus partidos normalmente de promedio realiza en torno al 75-80% de pases en largo, no hay más tutía, ahí la discusión se acaba. Luego, como todo, pues es cierto que el entrenador podrá coger esos datos y usarlos para otra cosa, pero lo interesante es que eh, esa idea que yo pueda tener subjetiva y discutible se convierte en una realidad cuando yo aporto datos. Además, bueno, en alta competición, como os hablaba ayer Víctor, son cantidad de partidos inhumanos los que pueden ver, juegan miércoles, domingo, entonces a poder ayudar a esos analistas de vídeo a ahorrar tiempo, a poder ayudarles a esa parte, creo que es una de las funciones más importantes. Y también de cara al scouting. El scouting no solamente para fichar, sino también para medir rendimiento de jugadores. Puedo hablar de, por ejemplo, que fichemos a un jugador el cual hemos fichado para ser nuestro delantero estrella y, bueno, estamos teniendo la sensación de que este año no está siendo como esperábamos. Podemos llegar a los datos, podemos comparar y decir, bueno, estamos teniendo los mismos datos que el año pasado, este jugador está teniendo las mismas métricas, las mismas estadísticas, lo que ocurre es que a lo mejor esperábamos de él algo distinto, por lo cual también nos sirve para esa parte de scouting de jugadores tanto rivales como medir el rendimiento propio. Os pongo un ejemplo, este es un cuadro mando que tengo yo desarrollado para nuestro equipo en tercera, donde bueno, usamos para scouting de jugadores, donde podemos ver una evolución de todos los jugadores que tenemos registrados a lo largo de sus temporadas, cuántos partidos han jugado, cuántos minutos, su fecha de nacimiento, su posición y bueno, las observaciones que hacemos de forma directa en la visualización de los partidos. Otro ejemplo, por ejemplo, un análisis de juego que también hacemos nosotros en el Tribal. ¿Por qué he puesto estos ejemplos? Por lo que pongo aquí abajo en verde, ¿no? Menos cantidad de datos no resta utilidad. Antes hablaban de si se podía hacer en fútbol amateur o de fútbol no profesional, donde no tenemos media coach, donde no tenemos herramientas como Opta, como Wisecat o como Instat. Yo soy partidario de que sí. Como ha dicho David, con los chicos cadetes que entreno ya también recojo datos. Existen diversas aplicaciones, ya si no vamos ni siquiera a planillas. Yo uso NAC Sport, con la visualización del partido puedo taguear todo lo que veo, puedo clasificarlo y, bueno, pues un pase saber si ha sido hacia adelante, hacia detrás, en vertical, en horizontal, si ha superado líneas. Y con lo cual con eso puedes hacer fácilmente un cuadro de mando como este. Está claro que el tiempo es mucho mayor, yo también trabajo con datos de primera y lógicamente pues es más cómodo tener un XML con todos los registros a tener tú que hacerlo a mano. Lógicamente pues durante el partido yo estoy con mi tablet tagueando todo lo que ocurre y bueno, pues al final lo que Opta tienen 10, 15, 20, 30 personas y luego tiene una lista y todo eso pues se convierte en una única persona que soy yo, que además, bueno, tengo que también ser parte de ayudante al cuerpo técnico como asistente táctico. Entonces, creo que esa función mía de entrar dentro del cuerpo técnico pues es bastante interesante, ¿no? Hay más ejemplos, como podemos ver aquí, bueno, datos de Wisecat, datos de informes de Wisecat. Hablábamos antes de la figura del analista dentro del cuerpo técnico, ¿no? Ya os podéis imaginar que yo defiendo que sí, básicamente por la capacidad de poder contextualizar esos datos, de entender lo que vamos a hacer, ¿no? Un ejemplo muy claro, podemos entender que nuestro equipo, como tengo la suerte yo de estar en un equipo que en tercera división que intentamos un juego combinativo con el míster, con David, pero a lo mejor yo si no estuviera en el día a día y yo recogiera luego los datos del partido sin haberlo visto, sin saber nada, a lo mejor existe un día en el que, bueno, el equipo vamos a jugar en un campo pequeño, en un campo muy difícil como nos pasó este año,
y a lo mejor el juego va a ser más directo. Sin embargo, yo no lo sé, yo no he estado durante la semana trabajando con el cuerpo técnico y llega el domingo, veo los datos y llamo a David, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Hemos hecho un partido horroroso, fatal, le hemos dado todos los pases en largo, no hemos combinado ninguna vez desde atrás, todos los saques han sido en disputa y además, bueno, hemos ganado, pero 1-0 solamente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y claro, a lo mejor David me diría, Mario, es que durante la semana hemos trabajado que íbamos a lanzar más en largo, que íbamos a generar esas disputas, hemos ganado muchísimas disputas, hemos ganado muchas caídas, yo insisto mucho en que no es tan importante ganar la disputa como luego el balón que cae. Y entonces eso creo que es importante dentro de la figura del analista de datos dentro del cuerpo técnico. Y unido a esto, pues la parte para mí más importante, que es la de aportar valor. Creo que es una cosa que es muy, muy importante en cualquier función y sobre todo en una función nueva, como es esta. Si no entramos aportando valor a la gente, vamos a tener dificultades para que nos dejen entrar. Entonces, esa aportación de valor, ¿cómo podemos hacerla? Entendiendo las necesidades del resto de entrenadores, entendiendo lo que necesita el preparador físico, el preparador de porteros. A lo mejor nos dice Mario, yo tengo la sospecha de que nuestro portero no bloca ningún balón. Tengo esa sensación y voy a gastar tiempo en entrenarlo, voy a estar estas 2 próximas sesiones entrenando con él los blocajes porque no bloca, siempre prolonga, siempre despeja y no me gusta. A lo mejor antes de eso, lo que podemos hacer nosotros como analistas de datos es preparar un informe y decirle, mira, hemos visto que de las 100 últimas ocasiones en las que tuvo la opción de bloquear, blocó en 85. No está mal. Ese problema a lo mejor que el preparador de porteros ve no es tal, ¿no? Entonces, con estos datos podemos ayudarles y entenderles estando cerca de ellos. Y otro ejemplo que pongo aquí en el punto 3 es el rendimiento en las sesiones. Ya no tanto a nivel de catapult, como decían antes, de GPS, no voy a eso, voy a algo más básico que pueda ser algo que yo siempre he creído que es medir los tiempos de las tareas, medir los tiempos de los descansos, ver qué tipo de tareas son, si se hace un juego reducido, si se hacen unas oleadas, si se hacen juegos de partidos reales, partidos modificados, indicar si ha habido antes un calentamiento, si ha llovido, si no ha llovido, cuánto tiempo ha sido el calentamiento y con esto poder, por ejemplo, realizar un informe muy básico que pueda ser, mira, hemos comprobado que siempre que hacemos juegos reducidos de más de 15 minutos sin haber hecho un descanso entre medio de más de 3, la probabilidad de lesión es muy grande cuando no hacemos un calentamiento de más de 10 minutos, por ejemplo, ¿no? Es decir, aportar valor al preparador físico y que diga, oye, pues es cierto, siempre que hacemos ese tipo de tareas tenemos mayor cantidad de lesiones, por lo cual deberíamos modificar nuestras sesiones, modificar nuestros entrenamientos. Entonces, creo que todo esto podemos aportarlo estando siempre dentro del cuerpo técnico, estando dentro de la parte del staff, ser uno más. Yo me considero entrenador, además ejerzo de ello, pero tengo la titulación y creo que es importante. Y unido a ello, pues a lo mejor la pregunta de, ¿debe ser una persona muy técnica? Bajo mi punto de vista, no es necesario. Yo, como digo antes, tengo la suerte de que, bueno, sé desarrollar en Python, uso Power BI, lógicamente, en mi día a día, pues el 100% de mi tiempo. Y tengo también la suerte de poder haber desarrollado toda mi carrera deportiva, como comentaba antes, en el mundo del entrenador. Pero creo más importante que sea una persona orientada al fútbol. Creo que ahora mismo no es necesario esos desarrollos, no es necesario llegar a tal punto, sino más entender el juego, como antes decía Jesús. Muchas veces hemos hablado de Jesús Lago y yo de ello, de la importancia de entender el juego. Eso es aplicable a una empresa. Yo no puedo ir a una empresa de seguros, como trabajaba yo ahora, y no entender lo que es un seguro. Antes de entender y hacer 1000 modelos y 1000 predicciones, tenemos que entender lo básico y entender el fútbol es importante. Por eso creo que un máster como el de Big Data Deportivo, como para alguien que está empezando, es impresionante porque podemos dar las dos visiones, ¿no? La parte de la visión de ese etiquetado, de ese análisis de juego desde Naked Sport, desde herramientas más orientadas al fútbol, sin olvidar pues esa programación, esa parte de desarrollo. Y luego ya, bueno, pues yo tengo la suerte de ya haber desarrollado eso y por eso es por lo que he dado el salto al otro curso. Cerrando un poco toda esta parte de la exposición que quería hacer para mí la figura del analista de datos, voy a ir bastante rápido en la siguiente, ¿vale? Porque, bueno, es un poco, me he entretenido en esa primera porque quería dejar clara mi posición sobre ello. Vamos a hacer una pequeña simulación en base a los datos de un microciclo, ¿no? Vamos a ponernos en el caso de que somos un analista de datos de un equipo de primera división, nos vamos a enfrentar al Getafe en su casa, en el Coliseum. Y bueno, pues el cuerpo técnico nos requiere pues, un informe para preparar la semana, para preparar su microciclo. Y también, pues, dentro de nuestro trabajo está el seguimiento de las posibles lesiones, de las noticias.
Y también vamos a ponernos en el caso de que un jugador que supuestamente iba a ser titular se lesiona y nos piden opinión, ¿no? Por último, aunque aquí ya sí que no entraría, pues, porque se nos haría de tiempo, pues también podemos hacer un análisis post partido en base a cuánto ha sido de bueno el rendimiento, ¿no? Entonces, lo primero que deberíamos empezar es entender cómo juega el rival. Vamos a identificar el juego. Fabio Nevado el martes hablaba de contextualizar. Yo veo eso como algo básico a la hora de tratar con datos. Él hablaba de contextualizar los rankings, que yo estoy muy de acuerdo con él, pero también estoy muy de acuerdo en trabajar dentro de porcentajes o dentro de contextos más genéricos. A mí, por ejemplo, que alguien me diga que un equipo ha jugado 80 pases en largo, pues me queda corto, me queda corto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que sean 80 pases si el equipo ha dado 100 en total, que si son 80 pases de 700. El estilo de juego será completamente distinto. Entonces, importante contextualizarlo en rankings en base a la liga, pero también importante en base al porcentaje del total, ¿no? Entonces, ¿con qué tipo de gráfica podríamos trabajar? Con un tipo de gráfica de este estilo. Como os he dicho antes, todos son desarrollos que he hecho yo con datos de primera división de este año, entonces podríamos visualizar que el Getafe, por ejemplo, es uno de los equipos que menos pases da por partido, pero también es un equipo que menor diferencia tiene con el rival de pases, ¿no? También podríamos visualizar que el porcentaje de pases largos destaca claramente como uno de los equipos que más porcentajes de pases largos realiza, claramente destacable. También podemos visualizar como el local, vemos en azul, visitante en naranja. Ya hemos visto antes, no sé si os habéis dado cuenta, que cambia bastante de azul a naranja. Aquí volvemos a verlo y aquí también volvemos a verlo. Esto podemos ver el número de pases hacia atrás, como también es uno de los equipos que menos pases hacia atrás da. De igual manera, es uno de los equipos que más disputas aéreas realiza, junto con el Eibar. Sin embargo, pues a lo mejor en el tema de los centros no es tan destacado. Y por último, un punto que a mí me parece bastante interesante, que es el de las faltas realizadas, ¿no? En especial cuando juega como visitante, pues fijaos cómo crece una barbaridad e incluso para mí destaca sobremanera con el resto. Es decir, que es un equipo que realiza muchas faltas. Entonces, tras haber visualizado todos estos datos, repito, pues hay 100.000 datos más, podemos irnos a muchísimos más análisis. Hemos intentado hacer este análisis corto para hacerlo adecuado hasta charla. Podremos sacar distintas conclusiones, ¿no? La primera, más fácil, es que es un equipo que cambia mucho de local a visitante, por lo cual ya estamos viendo que los datos que vamos a analizar y los datos que se deberían de ver en el vídeo deben ser datos del mismo contexto en el que vayamos a jugar. Es algo que normalmente se hace, pero bueno, aquí lo acentuamos más. Como hemos visto, es un equipo que no hace muchos pases, sin embargo la diferencia con el rival no es mucha. Entonces, a mí me hacía pensar, si el equipo no hace muchos pases y el equipo rival tampoco, ¿qué ocurre? Básicamente que se juega poco tiempo. ¿Por qué se juega poco tiempo? El tiempo efectivo es poco, pues una de las razones puede ser por la gran cantidad de faltas que realiza. Al interrumpirse mucho el juego, el tiempo efectivo es menor, por lo cual hay menor número de pases y lo que al Getafe le interesa, que el juego no sea muy corrido. Además, bueno, hay pocos pases hacia detrás y hay muchas disputas aéreas, por lo cual entendemos que va a ser un equipo que va a jugar directo. Entonces, ahora mismo, ya sin ver el partido, yo ahora mismo no he visto nunca al Getafe, alguien que viera esto ya puede imaginarse cómo va a jugar. Ya puedo aportar información al cuerpo técnico. Luego lo podríamos ir, como ha hablado también ante Matías, de análisis más orientado a las redes, orientado como también hizo Jesús un post en Twitter, puede ser jugador a jugador o zona a zona. Yo esta voy a pasarlo bastante rápida, ¿vale? Simplemente para que veáis un poco, porque ya lo han mostrado otros compañeros y no tiene mucho sentido seguir sobre ello, pero bueno, aquí podemos ver el posicionamiento de los jugadores y, bueno, esos carriles preferenciales de pase, ¿no? Que yo llamo, que son esos carriles entre pases de pases de jugadores. Será más ancho esa línea cuanto más pases se hayan dado entre esos dos jugadores. Y yo llamo carril preferencial a aquellos carriles que son más transitados. Entonces, por ejemplo, si entre el defensa izquierdo, el central izquierdo y el lateral izquierdo hay mucha cantidad de pases, pues será un carril preferencial bastante transitado. Además, bueno, podemos ver que la bolita será más grande cuanto más pases haya realizado este jugador. Entonces, además de esto, podemos ver cuándo ha perdido, cuándo ha empatado y, bueno, visualizaríamos todo este tipo de información, ¿vale? Repito, de los partidos como local, porque hemos visto que es un equipo que cambia mucho. ¿Con ello qué podríamos sacar? Bueno, pues que es un equipo que cuando tiene mucha combinación de pases tiene mayor probabilidad de perder, ¿vale? O de no ganar al menos. Entonces ya es algo que podemos plantear. Oye, si le planteamos un partido al Getafe donde tenga que circular, donde tenga que buscar ellos el pase, le va a costar. Además, bueno, hemos visto aquí, no sé si os habéis dado cuenta, lo he pasado bastante rápido, que los dos defensas centrales y los dos mediocentros, si os dais cuenta aquí, Arambarri y Maximovic, que casi ni aparecen. ¿Por qué? Porque es un equipo que
en juego ofensivo, por su carril central, lo usan muy poco. Es un equipo que juega más por bandas. Hemos visto también como todos los laterales y extremos están bastante grandes porque es un equipo que juega bastante por banda. De igual manera, también podemos ver cómo el portero, que normalmente suele ser David Soria, casi siempre juega largo, hay pocos pases a su línea de defensa. Entonces también entendemos que va a ser un juego bastante directo, unido a esas líneas que están muy adelantadas, tienen una altura de línea muy fuerte, y el intervalo entre jugadores, ¿no? El intervalo es muy reducido. Entonces, de nuevo, sin haber visto un partido del Getafe, yo ya puedo entender cómo va a jugar, cómo va a plantear el partido y haber encontrado esos carriles preferenciales de pase. De igual manera, bueno, aquí no voy a pararme mucho más, pero bueno, eso también lo hemos hablado antes, de esos análisis de redes por zonas. Aquí hemos dividido el campo en 25 y podemos entender de dónde a dónde pasan. ¿Por qué? Porque puede haber permutas posicionales, ¿no? Si yo me centro solamente entre que un jugador lateral pasa al extremo, si en algún momento hay una permuta posicional entre esos dos jugadores, como pasa con el Getafe, que muchas veces juegan con doble lateral en cada banda, se nos anula todo esto. Entonces, es importante también hacer este análisis por zonas. Podríamos hacerlo solamente de zona de creación, solamente de zona de iniciación, solamente de zona de creación o zona de finalización. ¿Con esto qué tipo de conclusiones podríamos sacar? Podemos ver que es un equipo que desde zona de iniciación, ¿no? Veíamos aquí arriba, siempre o la gran cantidad de veces juega hacia los costados, ya sea para disputas, ya sea para quedarnos el balón, por lo cual ya sabemos que va a ser un equipo que nos va a lanzar hacia los costados, en especial desde zona 8. ¿Qué podemos decir? Jugadores que jueguen arriba, delanteros, mediocentros ofensivos, chicos, atentos, cuando la zona activa sea la zona 8, porque es posible que de ahí lancen. Vigilancias, es importante a estar en esa zona porque es donde tienen más propensión a lanzar. De igual manera, pues podemos ver también que en esta zona de creación hay pocos pases hacia atrás, normalmente son pases muy progresivos, sin embargo, si nos vamos a esta última zona sí que hay pases hacia detrás. Entonces, ahí podríamos hablar con nuestros delanteros y decir, chicos, cuando estén atacando ellos, no os olvidéis ni os olvidéis de esas vigilancias, porque es importante, porque puede haber algún pase hacia atrás que podemos robar y montar un contraataque. Entonces, este es un tipo de conclusiones que podríamos sacar analizando este tipo de redes. Luego, pues bueno, pasamos por encima un poco por estos mapas de calor. Estos son mapas de calor de recuperaciones, mapas de calor de duelos aéreos, zonas de ataque, ¿no? En este caso podemos ver que lo que hemos hablado antes, los carriles exteriores son los más transitados y el carril central es el que menos se transita en los ataques del Getafe. Igual manera, pues poder visualizar todos los tiros que han realizado, en qué zonas han sido gol, en qué zona no ha sido gol. ¿Y qué tipo de conclusiones podríamos sacar? Bueno, pues que las recuperaciones normalmente son en carril central, especialmente en zona de creación de campo propio, lo que hablábamos antes, ¿no? Que se ataca por ambas bandas y poco por el centro. Ese es el tipo de conclusiones que podríamos sacar. De igual manera, pues más orientada a la importancia de los jugadores, podríamos ver qué jugadores son los que aportan al juego, ¿no? Podríamos ver que, por ejemplo, el máximo pasador y el máximo receptor en muchas ocasiones es Marc Cucurella. Podríamos entender que a lo mejor hay días en los que se pierde y en ese día a lo mejor Gené, que es un defensa central, fue el que más pases realizó. Podríamos hacer este tipo de análisis sobre cada uno de los jugadores, entender para aportar a nuestro equipo y decir, oye, tener en cuenta que Marc Cucurella es el jugador más importante, es el que más pases realiza, por lo cual vamos a intentar estar atentos a que no se sienta cómodo, a que no esté a gusto. Bueno, podríamos hablar igual de recuperaciones, el máximo jugador que recupera, el que más jugador, el jugador que más tiros realiza por partido, más asistencias de tiro, no asistencias de goles, ¿vale? Que a mí me parece interesante un dato más allá del tiro, del gol, perdón, porque el gol luego puede no acabar y podemos ver otra vez como Marc Cucurella pues, destaca bastante como uno de los jugadores más importantes del Getafe. Podríamos ver tammen como Keske Mausá, el Getafe de Bordalás es increíble en este ámbito, el 92,5% de su tiempo usa el 1-4-4-2, aquí faltaría el 1 del portero, ¿vale? Son datos extraídos y bueno, podemos ver cómo va evolucionando a lo largo de la temporada, por lo cual ya estamos también sin ver el partido diciendo, lo más normal es que nos planteen un 1-4-4-4-2, ¿no? 1-4-4-2, perdón. De igual manera, pues bueno, vemos que es uno de los equipos que más tardan en hacer el primer cambio. Estamos hablando de lo que realizan en el minuto más o menos 84 de media y que realiza en torno a 1,4 cambios de sistema por partido. Es un dato bastante relevante, ¿no? Vemos que es un equipo que va a cambiarnos poco, que la idea va a cambiarla poco, por lo cual podemos ver que sabemos claramente cómo va a jugarnos. Aquí destaca el Villarreal, que bueno, cuando puse esta foto en Twitter, mucha gente del Villarreal comentó que era algo que ya tenían visto de Javi Calleja.
Y bueno, acabado esto, este análisis, he ido un poco rápido, disculpadme, pero bueno, intento abreviarlo para también poder dar tiempo a las preguntas. Nos ponemos en el caso, ¿no?, de que nos informan de que se ha comentado en la prensa que ha habido un jugador que se ha lesionado. En este caso podría ser Jaime Mata, por ejemplo, que pensábamos que iba a ser de la partida junto a Jorge Molina. Y bueno, el entrenador nos llama y nos dice: Mario, ¿quién crees que va a ser? Bueno, pues yo podría lanzar una moneda al aire, ¿no?, y decir, pues este. Pero sin embargo, lo más óptimo es llegar y decir, vale, vamos a analizar a este jugador, ver que ha jugado 24 veces, 24 veces, 23 de las cuales de titular. Sin embargo, ha sido cambiado en varias ocasiones y podríamos ver quién ha sido sustituto en esas ocasiones. Entendemos que, bueno, Jorge Molina, como estamos viendo aquí, pues lógicamente no va a ser uno de los sustitutos porque entendemos que va a ser titular. Aquí podemos ver cómo está Jorge Molina junto con Ángel Rodríguez y con Francisco Portillo. ¿Qué entendemos? ¿Qué podemos aportar al cuerpo técnico? Lo más normal, por lo que ha hecho el míster, es que saque a Ángel Rodríguez. No me lo estoy inventando, no es un dato que yo crea que vaya a ser, no, sino que en base a las estadísticas, en base a lo que ha ocurrido en el pasado, yo creo que es posible que el cambio de Jaime Mata, que se ha lesionado, para acompañar a Jorge Molina, sea Ángel Rodríguez, aunque bueno, luego pues podremos fallar, ¿no? Pero es un aporte que hacemos al cuerpo técnico. Y bueno, pues por mi parte he acabado esta parte del análisis. Repito, he ido un poco rápido. Si alguien tiene alguna duda, pues puede preguntarme sin problemas. Pero no me gustaría acabar esta charla sin comentar un último punto que hemos hablado al principio, bajo mi punto de vista, hacia dónde debe ir la figura del analista de datos. Veo importante el primer punto, que es la formación deportiva, esas titulaciones en entrenador, esos cursos de análisis. Por supuesto, no quito estos tipos de máster como el nuestro o tipos de desarrollos en Python, eso es lógico, ¿no? Pero muchas veces nos centramos en ser especialistas en Python, en saber hacer procesos de Machine Learning espectaculares y luego a lo mejor no entendemos lo que es un desdoblamiento, no entendemos lo que es una permuta, no entendemos lo que es un desvío y veo más importante esa parte hacia el futuro que saber hacer algoritmos muy interesantes. Entonces, creo que es importante entender los datos antes de entender los juegos antes de entender los datos. El tercer punto, bueno, me parece también bastante interesante, que lo promulgo mucho en todas las charlas en las que doy, que no tenemos que intentar ser una figura importante, sino ser una figura más. Con esto quiero decir, nos debemos todos al entrenador, ya sea dentro del cuerpo técnico, bueno, si estamos en una secretaría técnica, pues al director deportivo. Yo me debo en este caso al entrenador y es él el que toma la última decisión. Los datos no tienen la verdad absoluta. Yo puedo opinar, como he dicho antes, que creo que vaya a jugar un jugador sustituyendo a otro, pero a lo mejor el entrenador, porque ha hablado con otro míster, porque tiene intuición, porque lleva muchos años en esto, cree que no va a ser así y piensa otra cosa. Nosotros no podemos ofendernos, nosotros estamos aquí para ser parte de ese cuerpo técnico, analistas de datos, pero somos asistentes de ese entrenador, por lo cual tenemos que ayudarle. Y para mí esos rojos son una de las frases más importantes. Me da rabia no poder citar porque no me acuerdo de quién fue, pero sí que sé que la oí hace un año más o menos en una charla que hubo de analistas, que la figura de analista o la labor es diferenciar lo interesante de lo importante. Yo puedo creer que un dato es muy interesante de cara a estadístico, pues aquí que está Sara, de cara pues a lo mejor a contarlo en un programa televisivo, pero ¿aporta algo al cuerpo técnico? ¿Aporta algo al jugar? Pues a lo mejor pues decir que cada vez que el capitán del Getafe salta con la pierna derecha al campo, gana, pues a lo mejor sí, bueno, pues puede ser algo interesante y gracioso, pero al cuerpo técnico no le aporta. Tenemos que intentar aportar, ¿no? Y por último, bueno, un punto que también hablaba antes Jesús, que él se dio cuenta, muchas veces discutimos sobre esto, sobre la importancia de no querer correr antes de andar, ¿no? Creo que debemos intentar estar primero en un análisis descriptivo, intentar aportar ese análisis actual, describir lo que existe, para ir poco a poco hacia el análisis predictivo, hacia intentar predecir qué va a ocurrir, pero creo que querer correr antes de andar, ¿no? Querer ese análisis predictivo puede ser un error. Y bueno, me despido agradeciendo a todos y a todas que hayáis estado aquí. Ahí tenéis mis redes sociales. Yo soy bastante abierto a todo lo que me preguntéis. Intento siempre que puedo resolveroslo. Me escribí bastantes compañeros preguntándome dudas. O todo lo que pueda estoy abierto de verdad. Y bueno, lo que haya quedado de dudas aquí o tengáis en general, pues no dudéis en preguntarme.
Bueno, Mario, muchas gracias a ti. No te vamos a librar de unas cuantas preguntas. Sin problema. Me ha gustado mucho lo que has contado, me ha gustado cómo lo has contado y me has dado muchas ideas que ya te comentaré en privado, porque me has dado una idea muy, muy buena. Me la guardo por ahora. Eso es bueno, para eso estamos aquí. Hoy hablaba con unos compañeros analistas y creo que la magia que tienen este tipo de eventos es poder compartir conocimiento. Yo siempre lo hablo y lo pienso, que quien crea que tiene la verdad absoluta en este ámbito del dato, pero en cualquier cosa se equivoca mucho. Creo que lo más importante es compartir lo que a mí a lo mejor me gusta, a lo mejor hay alguien que está viéndolo en casa y diciendo, pues a mí no me parece nada bien. Sí que promulgo y digo de verdad que cojáis datos en cualquier categoría, ya sean benjamines, prebenjamines. Los datos ayudan un montón. Está claro que no llegaremos al mismo nivel que en primera división en un equipo de cadetes como es el mío, pero os aseguro que puede ayudar mucho. Yo tomo muchísimas decisiones en mi equipo de chicos pequeñajos en base a eso y bueno, todo ayuda. Por ahí va a ir la idea que te voy a proponer. Pero pasamos a las preguntas para no robar tiempo a los protagonistas. Sí. Son los más de 260 o 200, casi 300 que han estado viendo tu charla a estas horas, que es casi un milagro, siendo mañana fiesta. Aunque esto de las fiestas ahora en confinamiento Ahora, extraño, tampoco sí. es que se note mucho, ¿no? Pero sí, mañana es fiesta para los que no se hayan enterado en España. La distribución, te pregunta a Pablo, ¿vale? Mario, ¿la distribución, organización de los datos en los XML siguen un esquema o cada uno lo organiza a su manera? A ver, yo por ejemplo particularmente en los que yo recojo lógicamente, pues como al final no me debo a ninguna empresa, pues los organizo como yo quiero. Yo lo que he hecho es hacerme una botonera de NAC Sport, que sé que la enseñáis dentro de la herramienta dentro del Big Data deportivo, el máster de Big Data deportivo. Pero lo que me he hecho es un panel en NAC Sport muy orientado hacia los datos que yo voy a recoger. Entonces, cuando yo hago un tiro, pues ya estoy indicando con qué pierna ha sido, si ha sido con la cabeza, en qué zona ha ido, desde dónde provenía la jugada, si ha sido gol, si ha sido fuera, para automáticamente soportarlo a un Excel y llevármelo a mi base de datos. En niveles pues, más altos, pues dependerá lógicamente del proveedor de datos. Cada uno tiene su formato y bueno, sí que es cierto que yo por lo que he trabajado, cada uno tiene el suyo y bueno, pues los desarrollos de uno normalmente no valen para otros. Sí las ideas, pero no los desarrollos. Una parte importante en la línea de lo que comenta Mario, Pablo, es que si has oído que trabajo con NAC Sport es porque graba los partidos. Entonces, sí. Esa parte es esencial, una videocámara casera y empezar a grabar todo lo que podáis. Eso... De hecho, Miguel tiene ahí la foto que de mi lugar de trabajo habitual en el campo del Tribal, con la cámara y el ordenador ahí en un es el altillo. mejor fondo que se ha puesto hoy, Mario. El campo campo que se ha puesto. De barro, es verdad. Tenemos la suerte por lo menos de tener ese altillo, aunque cuando llueve se nos complica el tema. No, pero es importante, y es que en ese punto, Mario, nosotros siempre decimos que para empezar a hacer los primeros análisis hace falta datos y los datos se capturan muy fácil. O sea, es decir, pon una cámara que sea un poquito cenital, que te permite identificar a los futbolistas y luego ya todos los procesos los puedes hacer después. O sea, que muchas veces nos arrancamos y tampoco es necesario el equipamiento, sino más el conocimiento, ¿no? que hay que tener. Joshua te pregunta que cómo mides el rendimiento de las sesiones y en qué parámetros te fijas para ello, para poder llegar a las conclusiones en base al cuadro de mandos. Bueno, lo que hablábamos antes, para mí lo más importante es que yo estoy dentro del cuerpo técnico, entonces yo entiendo el objetivo que tiene cada tarea y cada sesión. Si, por ejemplo, el objetivo de una tarea dentro de una sesión es las interceptaciones, pues, por ejemplo, poder medir el número de interceptaciones que se han dado. Esa misma tarea, si el objetivo es meter gol, pues contar el número de goles que se mete. Entonces, lo bueno, repito, por eso he querido defender esta figura dentro del cuerpo técnico, es para entender lo más cercano a los objetivos. Yo, por ejemplo, en el equipo de tercera división, no solamente es que esté dentro del cuerpo técnico, es que dirijo alguna tarea, incluso, bueno, pues recojo balones, estoy dentro del vestuario, por lo cual, cuando hay una tarea, yo incluso llego a dirigirlas, puedo conseguir esos objetivos y medirlos. Entonces, pues al final, midiendo el objetivo, respondiendo a Joshua, si el objetivo es interceptar, pues medir el número de interceptaciones. Ure va en la línea de la pregunta que hacíamos antes, Mario,
y dice que como recoges los datos con una tablet en el partido a través del NAC Sport, cómo los transportas y dónde para acumularlo y clasificarlo y darle ese valor. Sí, lo que hablamos, bueno, Nike Sport tiene una herramienta que se llama Tanham View, que quizás no muchos conocen, es una versión de tablet. Yo trabajo con mi tablet, además tengo el ordenador y bueno, estamos también trabajando en ocasiones con una tablet en el banquillo para enviar imágenes, aunque bueno, como esto no es primera división, pues en muchos campos no tenemos wifi o estamos lejos, ¿no? Entonces no siempre podemos, pero bueno, siempre que podemos intentamos enviar esas imágenes también al descanso. Entonces yo con la tablet lo que voy haciendo es etiquetar todas las acciones que van ocurriendo, pues cuando hay una pérdida, cuando hay una recuperación. Y lo que, como decía antes, lo que he hecho es una botonera con los descriptores de NAC Sport orientados a los datos que yo voy a tomar. Lo que ponía el ejemplo de antes. Si, por ejemplo, existe una pérdida, yo mido si esa pérdida se recupera rápido el balón después, luego o no se recupera. Entonces, dentro del descriptor de la pérdida, pues indico, ¿ha servido para recuperar o no ha servido para recuperar? Entonces, con esa botonera de NAC Sport, es cierto que yo tengo una versión alta de NAC y por lo cual puedo hacer bastantes descriptores, cosa que está limitada en otras versiones, pero bueno, siempre se pueden buscar las mañas. Por lo menos para una primera, yo creo que me preguntaban el otro día sobre mi botonera que puse en redes sociales, que era bastante extensa. Al final nadie puede usar esa botonera de una vez. La clave es usar esa botonera de varias ocasiones y la primera vez cogerás unos datos, la segunda aumentarás, tercera aumentarás y a lo mejor la tercera vez que visualices el partido estará casi completo. Yo cuento siempre la anécdota, yo tengo muy buena relación, tengo amistad con la persona que dirige el centro de Aveiro de Ozta, con Fernando, y claro, tú les ves coger a ellos y ellos contratan a gamers. Claro. Son gente que tiene una capacidad para llevar el evento en directo, pero aún así tienen una tercera persona que va comprobando todas las flags, o sea, todas las banderas que van poniendo donde hay alguna duda en cualquier jugada, y luego cuando pasa a medios todavía se visualiza el partido otra vez. Es decir, Claro. que incluso la gente que tiene todo el eventing de forma profesionalizado tarda bastante en hacerlo. Y como bien comenta Mario, en directo puedes hacer lo que te da de sí. Luego hay un análisis post partido en el que ya puedes trabajar con los cortes y a nivel de detalle que puedas, El ¿no? ejemplo más claro, David, y yo, la gente que me esté viendo, que me conoce, soy bastante temperamental, sobre todo a la hora de los goles, ¿no? Pues alguna vez me ha ocurrido que hayamos metido, me acuerdo perfectamente, además, un partido que metimos gol en el minuto 98. Yo a partir de ese momento no cogí ningún dato, porque lógicamente me fui corriendo a celebrar el gol y ya a partir de entonces tuve que volver a revisar ese partido porque lo había perdido. O sea, al final yo entiendo mis limitaciones, sé que no tengo, como hablamos, un proveedor de datos y bueno, pues al final esas decisiones que podemos tomar. Un ejemplo que os puedo poner, el año pasado teníamos un jugador que siempre pensábamos que tenía un buen golpeo de balón parado, pensábamos todo el mundo que tenía una fama de buen golpeador y cuando nos fuimos a ver las estadísticas resulta que su porcentaje de remate, bueno, el porcentaje de los compañeros de remate era bajísimo, no pasaba de un 10%. No sé si casualidad o no, pero justo cambiamos, porque el míster le comenté este dato, justo cambiamos de lanzador y metimos goles el mismo partido. No sé si casualidad o no, pero bueno, yo siempre contaré esto No, porque fue algo real. hay una cosa esencial, Mario, lo hablábamos el otro día y en otras ponencias. Tiene mucho más mérito hacer la artesanía, como contó Dani Pérez de Tacón ayer, hacer artesanía cuando tienes pocos medios que disponer de toda la cantidad de herramientas. Cuando a Fernando Alonso le dan un buen coche, es campeón del mundo. Cuando Claro. un analista que conduce bien le dan unas buenas herramientas, pues será el mejor analista del mundo. Pero también lo comentábamos ayer, en el mundo de la analítica avanzada aplicada al fútbol, hay que empezar desde abajo. O sea, es que no vas a ser analista de élite de golpe ni trabajar dentro de los 50 o 60 analistas que tiene el Arsenal en su empresa, ¿no? Hay que empezar desde abajo y hay que conocer lo que muy bien decías tú antes, el análisis aplicado al juego. Y para eso hay que conocer el juego y empaparse el juego, hay que ver mucho fútbol. Nosotros a todos nuestros estudiantes, Mario, les recomendamos que vean fútbol. Que vean fútbol, que vean fútbol. Y ¿sabes lo que nos dicen, Mario? Que cuando empiezan a formarse en el mundo del analista, no vuelven a ver el fútbol igual. Eso es un problema. Ese es un problema grave. Yo tengo
tengo muchos amigos y te voy a decir que me mandan a algún sitio poco cercano cuando veo fútbol con ellos, porque siempre estoy, fíjate cómo es, que sí, Mario, que yo quiero ver si mete gol mi equipo y ya está. Tardas en acostumbrarte como 3 o 4 años, que es lo que me pasó a mí, ¿no? Y a los 3 o 4 años empiezas a interiorizar que lo ves de otra manera y lo escuchas de otra manera. O sea, si lo estás oyendo por la radio, lo estás viendo, pero la parte analítica es alucinante. Luego, claro, lo ves como en 3D. Yo lo explico. Luego, cuando ya tienes un poco la formación más analítica, ya ves el fútbol en 3D. En 4D, en 5D, en 6D, depende del inspirado que estés. Y lo acompañado que estés, porque es lo que tú dices, o sea, si lo ves con otro analista al lado ya es espectacular la experiencia. Y siempre nos Jesús, pasará a todo, David, también, que por comentar que muchas veces vemos un tiro o vemos una ocasión y no vamos luego rápido, me la apunto porque voy a ver el XG de este tiro o voy a ver esto luego repetido porque nos volvemos locos con eso. Yo, de hecho, casi ni disfruto, sobre todo cuando voy a ver, yo soy de Atleti, cuando voy a verlo en directo a Wanda, muchas veces ni disfruto porque al final estoy más pendiente de vigilancias en aquel lado, fíjate aquel que lejos está, que de ver el gol. No disfruto mucho. sí, eso te tienes que acabar desintoxicando y lo pasas bien, te quedas en el plano intermedio y se disfruta mucho porque estás viendo esto que presentaba Chechu de Octa el otro día, estás viendo el XG en tiempo real y encima del futbolista en la tele y tal, y según se va moviendo va cambiando, entonces tú más o menos lo vas viendo en la cabeza y si lo integras bien queda integrado de forma más o menos natural. Jesús Lagos te pregunta, Mario, ¿las faltas no habría que contextualizarlas con la posesión? El Getafe comete muchas faltas, pero es el equipo que menos juega el balón. Cuantas más faltas hace por minuto jugado del rival. En su día calculé el ratio con el Barça y por tiempo de juego del contrario, el Barcelona hacía más faltas por minuto jugado. Sí, al final lo que hablamos antes de contextualizarlo es importante. Aquí Jesús habla del tiempo jugado, pero bueno, es cierto que también está la pescadilla que se muerde la cola. Si hay muchas faltas, normal es que también haya poco tiempo jugado. Yo, bueno, como te decía antes, jugué en el Getafe y vivo en Getafe, por lo cual tengo mucha simpatía con el club, por lo cual lo veo bastante y tengo muchos conocidos y amigos que, bueno, son socios y siempre discuto sobre ello con ellos. Creo que no es algo malo, es una forma de jugar. De hecho, yo admiro bastante a Bordalás. Y bueno, al final creo que cuando más faltas se hagan, menos se juega, por lo cual el ratio es importante, pero es que al final yo os decía antes que el análisis que yo he hecho no es el único que hay. Cada uno puede sacar unas conclusiones, incluso también os digo que las conclusiones que puedo sacar yo viendo un gráfico las puede ver Sara para el programa de Movistar y puede ser completamente distintas. Para eso es la magia del fútbol y creo que, repito, quien crea que cada vez que habla sienta cátedra, pues se equivoca, porque el fútbol ni nada en la vida yo creo que está todo inventado y cada uno tiene su opinión. David, ¿me permites un momentín? Mario, Claro. enhorabuena. Impresionante. Has dicho muchas cosas interesantes, pero creo que has quitado un límite que se estaba poniendo mucha gente de antemano cuando no está entrenando equipos de élite, que es menos cantidad de datos no resta utilidad. ¿Cuántas preguntas en estos 3 días, David, que has estado también ahí atento, no decían, y yo que entreno a un club pequeñito, a unos chavales, ¿cómo puedo empezar? Yo creo que has dado una de las claves porque era un efecto autolimitante que llevamos repitiendo 3 días y es importantísimo. Tú dices que tomas datos en torno a estos decisiones en torno a estos datos y yo creo que aquí hay un punto importantísimo que también traslado al mundo de los medios de comunicación. Y justo diferenciar lo interesante de lo importante, en los medios a veces tenemos que hacer justo lo contrario, irnos a lo interesante. Igual no vende que el Real Valladolid sea el equipo con la línea defensiva más cercana a meta, pero es lo interesante, pero es impresionante que lo digas tú. Y con respecto a tener formación más técnica y táctica, es decir, intentar ser entrenadores, no solo ver mucho fútbol, sino intentar tener esa formación técnico-táctica para entender el dato totalmente distinto. Me pasó exactamente eso, empecé hace un año el curso de entrenadora de fútbol, mis análisis han cambiado por completo, o sea, ya me fijo mucho más en una transición, intentar tener ese cómputo que la parte exacta del dato concreto. Y en este sentido, cuanto más sabes de fútbol, parece que te puedes volver, entre comillas, más subjetivo, ¿no? Más amplías el rango de decisiones que puedes tener cuando en el dato puede llevarte solo por un camino. Sí, para mí lo que tú dices, vamos, lo firmaría debajo sin dudarlo. Creo que
saber de fútbol, pero bueno, estamos hablando de data fútbol, pero si no fuéramos, yo que he trabajado, como decía antes, en una empresa de seguros, es que es lo mismo. A mí me preguntaban y tomábamos decisiones en base a datos. Si yo no sé lo que es un seguro, no sé cómo funciona, no sé lo que tiene detrás, es imposible. Tú hablabas de los cursos de entrenadores. Yo invitaría a todo el mundo que pueda y que tenga tiempo, lógicamente, porque estas son cosas a que coja un equipo saque los títulos y que coja un equipo. Se dará cuenta de muchísimas cosas que no nos damos cuenta. Yo, mi padre, cuando veo fútbol con él, discuto mucho porque él, lógicamente, ve el fútbol desde la barrera, ¿no? Desde qué fácil es esto y claro, él no sabe todo lo que hay detrás, no sabe lo difícil que es, por ejemplo, un press tras pérdida efectivo. Para él es, pero róbala, claro, pero no es tan fácil. Yo siempre, hice un artículo sobre ello que bueno, se publicó gracias a vosotros en el blog de Marca, respecto a la maximización del Getafe, ¿no? La teoría de la manta. Si yo me quiero tapar la cabeza, los pies se me quedan al descubierto, y si yo quiero tapar los pies, la cabeza se me queda al descubierto. Si mi equipo es bueno defensivamente, es muy difícil que también lo sea ofensivamente. Por eso equipos, por ejemplo, como el equipo de Guardiola en su momento, o el Liverpool actual, es tan bestia, porque domina tantísimos registros que sorprende. Ahora, seguramente si consigamos a un equipo como pasó al Barcelona en su momento, cuando empezó a caer, ¿qué pasó? Que los equipos empezaron a obligarle a defender, a intentar quitarle el balón. Entonces, repito, cuando tú tienes esa formación y estás entrenando y ves lo difícil que es, te va luego al dato y pues a lo mejor no eres tan crítico como si estuvas ahí adentro. Y luego también, y por último acabo con esto, también los jugadores. Yo este año, los años que estoy trabajando sobre todo con jugadores, yo soy muy partidario de preguntarles. Entonces, está claro que yo puedo llegar y decir, bueno, aquí tendrías que haber hecho esto, pero es que a lo mejor hay que entender que ese jugador está en el minuto 85, se acaba de hacer una carrera de 50 metros y realizar ese pase que tú en el vídeo ves súper fácil y que lo tirarías con el FIFA, ¿no? Fenomenal. En persona no es tan fácil y se complica. Por eso, ponernos en la situación siendo entrenadores y formándonos en la parte deportiva lo veo, para mi gusto, muy básico, muy básico, sí, lo va básico, seguramente. Muchas gracias. La verdad es que muy claro y dos puntos de vista, unir el dato y el sentimiento técnico-táctico a la vez perfecto. La verdad es que sí que queda muy claro, Mario. Gracias. A ti, yo por reforzar eso, en nuestras ediciones del máster en Big Data Deportivo hay 125, 130 alumnos en cada edición, Mario, y los tenemos con más conocimiento de fútbol científico y con menos conocimiento de fútbol científico, más conocimiento técnico, y lo que hacemos es mezclarlos. Hacemos acciones en las que los que más saben de fútbol enseñan a los que más saben de tecnología, y en contraprestación, los que más saben de tecnología a través de dinámicas colaborativas, hacemos que nutran a los que menos saben de tecnología y más saben de fútbol, y es una pasada. O sea, lo que sale cuando mezclas en un grupo de 120, 130 personas, a los que saben mucho de fútbol y los que quieren aprender mucho de fútbol, con los que saben mucho de tecnología y quieren aprender mucho de fútbol, y los que saben mucho de tecnología y quieren aprender mucho... Joder, me estoy liando yo solo. Tecnología, fútbol... Te hemos entendido, David. Son las 11 de la noche, ¿no? Está perfecto. Las 11, yo, joder, que bien explicado, ¿eh? Para cerrar, lo he dejado bordado, vamos. Lo que quería decir, que son multidisciplinares y que se juntan bien y que se suman bien. Te ha tocado compartir horario con el míster, con Lucas Alcaraz, la noche, y a las 11 nos tuvimos que ir a descansar, y es lo que vamos a hacer hoy. A todas las preguntas que han quedado, más de 14, es que estoy viendo a veces me despisto porque veo el panel de las preguntas delante y van entrando y digo, bueno, pues podemos tirarnos hasta las 7 de la mañana. Con Mario también haremos un monográfico, porque me ha encantado, Mario, de analítica avanzada al fútbol base y yo se lo comento con Miguel muchas veces, digo, esa analítica low cost que tiene tanto valor, ¿sabes? La minería, la alfarería dentro del mundo de la analítica, que es lo que os toca hacer en categorías no profesionales, que os convierte vosotros en mucho más profesionales que muchos de los analistas que tienen muchos más medios. Aprovecho, Mario, para agradecer a las más, tengo aquí los datos de los informes, a las más de 1.300 personas, Sara, que han pasado todos los días por las salas virtuales. A nosotros nos encanta hacer esto, pero nos ha sorprendido el punch que ha tenido,
y queremos agradecer a toda la gente que ha estado con nosotros, casi 200 ahora mismo a las 11 de la noche, un jueves antes de festivo aquí en España. De los 1.800 que os habéis inscrito, agradecer a todos los que habéis podido pasar y a los que no hayáis pasado, que podréis ver después los vídeos cuando os los planteemos. Todos nos habéis preguntado por los chats. Nosotros tenemos un canal privado de contenidos premium. Esto no parece contenido premium, no quiere decir que sea contenido de pago, sino que es un contenido premium únicamente para la gente que os habéis inscrito a este evento, y que lo compartiremos con vosotros en las próximas semanas o en los próximos días, dependiendo de lo bien que se nos dé la edición. Pero hoy ha sido un día un poquito atropellado a nivel de edición. Y David, me gustaría, si me dejas un momentín antes de despedir, sí, simplemente respecto a lo que hablábamos ahora del fútbol base o no, del fútbol no profesional. Hace tiempo, creo que fue Joaquín Caparrós, decía una frase que para él el fútbol de tercera, el fútbol de barro era ¿no? la universidad del fútbol. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás aquí y tienes que buscarte tú las castañas y tienes que coger tú los datos y tienes que buscarte todo esto, cuando luego llegas a un equipo con toda esa cantidad de datos que puedes tener en primera división es mucho más fácil. Y respecto a categorías menores, no nos olvidemos que los datos, por ejemplo, también son los minutos, que no solo es pases, tiros, sino en un equipo benjamín, un equipo pre-benjamín, llegar y decir quién está jugando más minutos y poder controlar ese tipo de información. Veo básico ese tipo de datos. Simplemente quería dejar eso y de verdad invitar a todo el mundo, a todas las categorías, a coger esos datos, porque, bueno, como digo, desde los minutos y las sustituciones, que es algo muy básico, yo llevo haciendo esto bastante tiempo y bueno, controlar eso me parece importante. Ya, solamente era eso, David. No, para nada, todo lo contrario. Sí, no, ya te digo, ya de las 11 a las 11:10 ya da un poco igual. Mira, en esta línea nosotros tenemos la suerte, o el honor, el orgullo, no sé cómo llamarlo, de trabajar, nuestros estudiantes trabajan en las mejores ligas del mundo. O sea, puse, si alguien vio la presentación, un montón y tenemos estudiantes en la Liga Santander, Liga Smartbank, en la Premier, en la Serie A italiana, en la Bundesliga, en las principales ligas de Latinoamérica, MLS, o sea, Superliga China, Superliga... O sea, tenemos los estudiantes por todo el mundo y tenemos estudiantes de todas las ligas. Pero nuestro reto es atacar el fútbol base. Ese es nuestro reto. Y lo digo aquí, lo digo claramente. O sea, es decir, el fútbol profesional ya lo tenemos copado gracias a la cantidad de colaboradores como tú y toda la gente que ha partido, Mario, que nos permite ser una referencia en lo que es formación en este sentido. Pero nuestro reto, Miguel lo sabe, dentro de nuestro Sport Data Lab tenemos un laboratorio específico para fútbol base. Es decir, que nuestros estudiantes puedan hacer sus prácticas y puedan ayudar al fútbol base a desarrollarse y a empezar a utilizar las técnicas y las estrategias de analítica avanzada aplicada a fútbol, que empiezan a enseñarles a recoger datos, a hacer los paneles, a montar los sistemas, hasta donde puedan llegar. Y es el reto. Tenemos un acuerdo con la cultura leonesa en ese sentido, desde las categorías inferiores se va a empezar a monitorizar desde infantil, ya con eventing y eventing avanzado, para ir dando estos primeros pasos y generar una serie de modelos que sean exportables. Es verdad que la cultura a lo mejor es un club atípico al pertenecer a Spire, pero dentro de Spire Academy hay muchos niveles, ¿no? Y hablaremos tenemos un montón de clubes pendientes de hablar con ellos, y cuando esto pase empezaremos a hablar con ellos, pero que quería lanzar este mensaje al final. Por aquí han pasado analistas top y todos son analistas top independientemente de en qué categoría estén. Para nosotros son igual de importantes. Y el hecho de que hayamos organizado un evento como este es para democratizar el mundo de la analítica aplicada al fútbol y demostrarnos nuestra apuesta por ello, Mario. Y gente como tú y charlas como la tuya nos refuerzan en la idea. Es decir, si alguien quiere dedicarse a la analítica avanzada aplicada al fútbol o al Big Data aplicado al fútbol o a lo que sea,
como lo queramos llamar, hay un ecosistema gigante de fútbol base maravilloso para empezar. O sea, espectacular. Digo fútbol base, digo categorías inferiores, digo Proliga, digo tercera, regional preferente, la categoría que sea. Pero es que la analítica no es para la élite nada más. O sea, es más, tiene un impacto en las mejoras competitivas mayor, incluso en categorías inferiores o no profesionales. De hecho, David, por ejemplo, un claro ejemplo es el análisis en vídeo, en el cual pues antiguamente era muy difícil ver que se grabasen partidos y ahora pues yo, por ejemplo, Dani Ruiz Antequera, que es también alumno del máster, está trabajando en primera regional aquí en Madrid y ya entre ellos tienen un propio grupo de WhatsApp entre analistas de primera regional donde se pasan los partidos, cosa que también hacemos en tercera, ¿no? Pero estamos hablando de primera regional, que es una categoría Claro. no muy alta, es decir, al final algún día llegará, igual que ha llegado el vídeo, creo que también llegará el dato. Mira, veo que conoces a Dani. Dani Ruiz Antequera, que le tenemos muchísimo cariño. Dani hizo sus prácticas en el Sporting de Gijón, en Liga Smartbank, ¿vale? Y nosotros siempre le tratamos de convencer, porque tiene un perfil muy bueno. Ahora está trabajando en temas de IA muy interesantes, pero no tenía ni idea de tecnología. O sea, Dani partía prácticamente de cero y se ha ido reconvirtiendo él, ¿no? Y le tratamos de convencer que hay un mundo enorme en esas categorías. Y es que los que seamos capaces de atacar esas categorías porque se lo merecen y porque es un fútbol puro y es un fútbol en el que la diferencia del fútbol élite, Mario, es un porcentaje, hablando de datos, muy bajo, o sea, porque el juego es el mismo prácticamente. Es verdad que todo lo que lo envuelve es diferente, pero el juego al final difiere poco, a no ser que ya estés entre los campos de tierra o hierba artificial. Bueno, eso ya veríamos las implicaciones que todo eso podía tener, ¿no? Pero al final el juego, a nivel de reglas, es casi 100% igual. Entonces, ese mensaje, por favor, que todo el mundo que se dedique al fútbol base y le encante el análisis de datos, le encante el análisis de partido, que no deje la oportunidad de dedicarse a ello, porque lo va a mejorar, va a engrandecer, lo va a engrandecer y lo vamos a comprender todo muchísimo mejor, porque es que hace falta. He metido a Viti, alumno de la tercera edición. Ya me extrañaba a mí que en los 3 días no hubiera preguntado Mario, por eso le he tenido que dar paso. Y lo que no sé es si darle micro porque no tiene los cascos que nos gustan. Pero bueno, le dejaremos los cascos de la masterclass. Muy buenas a todos. Hola. Buenas tardes. Se te oye mucho mejor con los cascos, tío. No sé por qué te empeñas en no usarlos. Los tengo ahí, si quieres los pongo. No, tranquilo. Mario, muy buena ponencia. Gracias por ella. Te quería hacer una pregunta. No sé si, corrígeme si no fue así, no sé si te escuché coger datos en benjamines, no sé si es así. ¿Tú no crees que hay a veces que nos estamos excediendo un poco en irnos a categorías más bajas, más para abajo? Por ejemplo, lo que decía David de infantiles. Y separar un poco lo que es la formación, el jugar y el divertirse en el contexto de luego lo que es ganar. Es decir, el recoger datos en categorías tan tempranas, ¿tú crees que sirve para algo? Precisamente cuando quería, bueno, lo primero gracias y encantado. Justamente antes la postilla que hacía cuando David hablaba era porque, bueno, había leído tu pregunta. Sara, cuando he dicho esto, asentía con la cabeza porque para mí datos no es ver pases. Datos es simplemente, por ejemplo, anotar los minutos que juega un niño. Bueno, eso sí. Yo trabajo, bueno, tengo un compañero, Víctor Herrera, que trabaja en prebenjamines en el Atlético de Madrid y bueno, él me di cuenta que lógicamente su prioridad es formar porque son niños prebenjamines, es decir, tienen 6 años, pero tiene un problema, que cuando él está en el momento del partido, a lo mejor no se ha dado cuenta que un niño ha jugado menos, porque estás en el partido, estás fijándote en 1000 cosas, son niños, no sé si alguna vez, cuando tenéis hijos, un niño de 6 años, imagínate jugando al fútbol con 12 a la vez, pues es una auténtica locura. No, los he entrenado. Claro, entonces entender
todo el fútbol es difícil. Por ejemplo, entonces, anotar simplemente con una tablet, con una aplicación como puede ser Smart Coach, el minuto en el que tú haces un cambio, qué jugador ha salido, qué jugador otro ha salido, ya simplemente para mí esos son datos. Y luego poder hacer un análisis de decir, pues este chico ha jugado más, ha jugado menos, pero no a la hora de nada más que saber que a lo mejor un niño hoy ha jugado menos y tienes que elevarlo. Simplemente eso. También, por ejemplo, para mí datos son asistencias. Entender que cuando no viene un niño, cuando viene un niño, y luego poder tomar decisiones. Nos enfocamos en el juego, ¿no? Y en que nos parece muy raro tomar una decisión de un cambio por un análisis de juego, pero ¿cuántas veces hemos hablado con el director deportivo de nuestro club porque ha venido papá a quejarse y no les hemos enseñado las estadísticas de que ese niño ha faltado de los últimos 10 entrenamientos a 7? Eso también son datos. Bueno, Esos datos eso yo creo hay que... que te interrumpa. Yo creo que eso tendría que ser obligatorio. Por ejemplo, en los que he estado, yo he participado en coordinación, de adjunto a la coordinación deportiva, y eso es un dato que es obligatorio que lo recojan los entrenadores. Pero volvemos a lo mismo, Víctor. No es algo que no está extendido. Yo, gracias a Dios, con César, que ha preguntado antes, un hombre así calvete que apareció antes en pantalla, es mi director deportivo allí en Boadilla. Y él, por ejemplo, sí que nos exige anotar mediante una aplicación todos los minutos, todos los cambios, todas las asistencias. Pero también he trabajado en clubes en los que si había algún problema me llamaban y yo decía, no, es que no sé qué, y se acabó. Sin embargo, esta persona, que es el director deportivo, puede entrar en la aplicación, puede visualizar las estadísticas que yo he ido subiendo, y cuando un papá se queje o simplemente para hacer un seguimiento de un niño, tienen ese dato y pueda llegar y decir, vale, es que este chico ha jugado poco porque es que se ha lesionado durante 2 semanas. Entonces, creo que también esos son datos. No creo que datos sean única y exclusivamente XG, que hablaba antes Jesús, todas esas movidas están genial, pero yo voy precisamente lo que habla David, a bajar mucho más abajo, a que no hace falta irnos a tan bestia, a hacer modelos de la hostia, con perdón por hablar mal, sino ir... Ya, estamos fuera de horario infantil, ¿no? Sino irnos a algo básico, algo básico, Viti, a tomar eso, asistencia, minutos. Yo, por ejemplo, con mis chicos pequeños es que anoto todo. Les hago encuestas también, por ejemplo, con los niños para saber qué tipo de entendimiento tienen del juego, y con eso pues tomo decisiones de si a lo mejor tengo que hacer más hincapié en unas cosas o en otras. Le pongo vídeos, hago juego con ellos. Yo trabajé este año en prebenjamines del Leganés y perdón que ponga esto, pero hicimos, por ejemplo, una dinámica con un amigo que se llama Ángel, para el caso de que lloviese y que los niños no se fueran a casa, que era realizar un vídeo, y bueno, con una aplicación que hay muchas para hacer como contestaciones rápidas, ¿no? Un concurso, poníamos un vídeo, parábamos la imagen y decíamos, ¿aquí qué tendríamos que hacer? ¿Pasar allí para allá? Y bueno, creábamos una dinámica un tanto distinta para esos días de lluvia que los chicos no podían entrenar. Y bueno, no son datos, ¿no? Pero lo que sí que voy es que esas herramientas tecnológicas se pueden usar perfectamente en niños pequeños. Dinámica de grupo también. Eso es. Y en muchas ocasiones esos datos recogidos no tienen ni por qué llegar al jugador, que eso también es interesante. Es decir, que puede ser todo privado. Claro. No. Ahí va yo. Por ahí va. Ya sabes, Viti, se refería a esos datos. No, pero ahí va Sara. Y ahí Sara da la clave. Imagínate un club de cantera, Viti. Un club que tiene una cantera y que tiene los chavales desde prebenjamines. En los prebenjamines pues puedes tratar de hacer medidas de equidad, como dice Mario, que jueguen más o menos lo mismo, que jueguen con grupos diferentes, que interactúen con otros niños, que no siempre sean los mismos grupos, ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando tienes a lo mejor un club como es la Cultu de Spire, con una cantera fuerte y con varios clubes, que no es la Cultu, que también es el Alcorcón, que es todo lo que tiene detrás Spire, ¿no? Pues que para la Cultu dentro de 10 años es súper importante, porque un chaval infantil de su cantera ha llegado a la élite, ¿vale? Eso solo se puede hacer con monitorización. Sí, si tú, está claro. Si tú no tienes los datos de ese chaval, no vas a saber qué le ha pasado a ese chaval. Bueno, los datos médicos evidentemente los tiene, de los reconocimientos obligatorios, y esos datos físicos los va a ir teniendo, cómo va a ir creciendo el chico, cómo se va desarrollando su masa muscular, cómo va a ir evolucionando, y luego pues, puede tener lo que comentaba Mario, por los minutos que ha jugado, con qué compañeros ha jugado. Vas avanzando, cuando pasas de infantil a cadete, pues ya puedes tener más datos, pero ya en infantil ya pases, incluso pases ponderados, o sea, pases que rompan línea de presión, si el chaval es capaz de jugar en largo,
si solo echaba pases para atrás, puntas de velocidad, puntas de rendimiento, percepción del cansancio, que no se suele hacer en niños y es muy importante. Oye, tío, ¿cómo has acabado? Porque también has entrenado. ¿Cómo te sientes? Pues yo estaría jugando 2 horas más. Yo estoy un poco más cansado. No sé, ese tipo de cosas, tanto objetivas como subjetivas, que te permita tener un retrato robot del niño cuando llega a la élite y cuando no llega. Y que puedas saber qué has hecho con el chaval que llega a la élite y qué has hecho con el... Se pueden hacer con formularios mismamente, como no sé quién comentaba ayer, me parece. Claro. Formularios de Drive, que yo ya los he hecho años anteriores. O sea, todo eso es recogido. Yo lo que me refería era a eso, a qué datos quería recoger él en ¿cómo se llama? En Benjamín. Es que yo eso de lo de los minutos, la asistencia, eso, yo lo doy por hecho. O sea, yo por lo menos yo tengo 35 años. Empecé a entrenar con 15, 16 años y yo eso lo he llevado a cabo desde el primer... ¿Sabes cuál es el problema, Viti? Pero es que hay gente que no lo hace. Ese es el problema. Eso es. El problema principal. No sé si me oís, ¿sí, no? Sí. Sí. El problema, Viti, es que a ti te pasa un poco como a mí, que en nuestra cabeza vemos, yo lo hablo mucho con mis amigos, que nos creemos que la normalidad es lo que vemos, lo que tenemos nosotros, y luego te encuentras que hay entrenadores que bueno, pues por poco tiempo o porque no les gusta, pues no toman datos. Yo, por ejemplo, en mi equipo cadete grabo todos mis partidos, todos, desde hace 6 años. De hecho, la foto que veis, no sé si la veis, pero vamos, es un equipo de hace 3 años que ascendimos. Yo ya grababa los partidos en ese momento y yo estaba en una categoría que no era de competición, y la gente me decía, ¿para qué? ¿Para qué? Para ayudar a los niños a mejorar. Claro. Aunque esos niños jamás lleguen, aunque a lo mejor ninguno, por desgracia, ninguno de estos chicos ha llegado a profesional, ya tienen 18 años muchos, no ha llegado a profesional, pero ¿sabéis lo que pasa? Que a día de hoy me siguen escribiendo y me siguen diciendo que gracias por todo aquello que le enseñé. Y eso es lo que aporta todo, ya sea a nivel psicológico, a nivel... Lo que te llevas. Claro, entonces, si podemos aportar, en este caso, en el mundo del dato, que es donde estamos hablando, y poder llegar a decirle a un jugador, yo recuerdo, fijaos, yo jugaba en el Getafe cuando era Levín, que no había ni datos ni nada. Yo tenía un entrenador que ya en su momento era bastante mayor, que ahora hace poco le vi y ya creo que falleció por desgracia, que nos daba en la mitad de temporada, nos daba una foto con el equipo y tal, y nos daba un informe de todos los minutos, todos los partidos que habíamos jugado. Yo me acuerdo que siempre se me quedara grabada esa imagen de ese entrenador, y era una gilipollez, porque realmente era una tontería, pero el decir, ese tío ha gastado tiempo en apuntar todo, en imprimírmelo, en dármelo, y a mí me aportaba simplemente el decir, mira, pues he jugado tantos minutos, y yo luego iba muy contento, en alevines creo que era, o infantiles, a mi padre a decirle, mira, he jugado tantos minutos. Qué importante, Mario, es esa percepción psicológica que tiene el niño de que su entrenador o su preparador físico se preocupa de él. ¿Sabes? Es decir, joder, alguien ha estado fijándose en mí. O sea, que esto trasciende. Voy a leer lo que comenta Edu Valera, porque me parece importante, Viti, a línea de lo que tú comentas. Dice, llevo un equipo pre-Benjamín y estos datos no los uso para enseñárselos a los niños. Pueden valer también para saber si mis ejercicios van mejorando o no, o los objetivos que nos proponemos. Siempre partiendo de que son niños y competitividad ninguna. Por cierto, una pasada estos 3 días, muchas gracias por todo. Me parece que unir esta reflexión de Edu con lo que comenta Mario es un cierre perfecto. Es decir, todos los analistas que han pasado, desde Víctor Mañas, PSG, Arsenal, Almería, Sevilla, hasta Mario, haciendo un trabajo espectacular con los chavales, han dicho lo mismo. O sea, el analista tiene que estar para ayudar al cuerpo técnico y al futbolista. O sea, esa es la función de un analista. Hacer que todo el proceso sea óptimo, lo más óptimo posible y que sea mejor y ayudar a crecer. Yo digo siempre, porque siempre nos preguntan, Mario, joder, y claro, en todos los deportes, ¿cómo ves el futuro del analista? Viti lo sabe, que están continuamente, ¿dónde podemos trabajar? ¿Qué podemos hacer? Y digo, joder, yo estoy convencido que dentro de más pocos años que menos, ya he vuelto a liarme, en menos tiempo, cada futbolista ya no solo va a haber analistas detrás de equipos o detrás de federaciones, va a haber analistas detrás de deportistas. O sea, va a haber deportistas de élite que igual que tienen un fisio de confianza, bueno, yo ya conozco algunos, tienen analistas de confianza.
Es decir, el propio deportista, ya sea futbolista, atleta o jugador de balonmano o de baloncesto. Tienen gente que analiza sus métricas y que les ayudan a mejorar. Todo esto empezó con el tema biométrico, Mario, lo conocerás, es decir, mejorar su rendimiento físico a través de las mediciones biométricas y de las cargas, los esfuerzos en entrenamientos y tampoco es plan de entrar en esos detalles ahora, pero estoy convencido que muchos deportistas de élite van a tener su propio analista de confianza detrás. Sí, solamente, David, ya sé que no vamos a hablar más, pero simplemente de confirmarte que es algo que ya existe. De hecho, Casemiro, Claro. jugador del Real Madrid, bueno, no voy a decir el nombre, pero su analista personal es alguien de aquí de Madrid, que yo conozco perfectamente, y bueno, al final trabaja con él y se dedica a pasarle los cortes, él ve sus partidos y le dice, pues oye, mira, aquí ha fallado en esto, además de lo que le diga el entrenador. Y creo que es una rama bastante interesante que deberíamos de poder también explotar. Porque te hace crecer como futbolista y el futbolista al final no deja de ser una industria en sí mismo. Esto no lo asumimos, el futbolista de élite. Estamos hablando de eso porque todos queremos mejorar y todos queremos llegar lo más lejos posible. Yo no voy a dar los nombres porque tengo varios estudiantes que son analistas de jugadores élite y personales. Unos porque son familia, Mario, otros porque son conocidos, otros porque trabajan dentro de las agencias de representación, que también hay decir, esto es un entramado bastante complejo. Pero estoy convencido, es que tengo ese convencimiento. Y igual que tengo el convencimiento de que se va a disfrutar mucho y se va a ver de forma muy distinta el fútbol base cuando empecemos a tener analistas como tú en un montón de equipos. Es que tenemos que atacarlo ahí. Es una pena que sea una profesión, Mario, que haya venido de arriba abajo, ¿sabes? Que parece que hemos conocido por el efecto Monchi, luego Víctor, que estuvo desde el principio, y todos los analistas que han venido luego de abajo. Y cuando es algo que tenía que haber nacido de También abajo. te digo, David, que a lo mejor eso nos ayuda a abrir más puertas, porque, por ejemplo, que yo pueda tener a mi director deportivo escuchando esta charla 3 días y a lo mejor mañana le pueda presentar un proyecto, va a ser más fácil que si yo le voy y le digo qué voy a hacer. De hecho, me ha pasado alguna vez que ha tratado con gente que no tenía ni idea. Entonces, programas como el que hace Sara en Movistar o charlas como la que ha hecho estos días Monchi en el canal de YouTube del Sevilla, pues creo que ayudan mucho a nuestra labor. Cuanta más difusión tenga, pasa igual con el fútbol femenino. Cuanto más hable del fútbol femenino, ayer Dani lo hablaba, mayor visibilidad tendrá, por lo cual más gente querrá practicarlo. Y esto es igual, cuanta más visibilidad tenga los datos, mayor gente querrá meterse en este mundo. Y yo creo que se ha roto la barrera inicial, que es la peor. Yo recuerdo las primeras secciones que hacía, que la gente en Twitter ponía, ¡buf!, la de los datos, me voy a vaciar el lavavajillas, que además es que es un comentario que tengo grabado, o como que criticaba un poco lo lenta que podía ser, y sin embargo pasa un año y te piden qué efectividad a balón parado tiene el Real Valladolid, ¿no? Es culturizar en torno al dato y se ha roto la barrera más compleja, que es lo más difícil. Así que ahora el camino libre lo tenéis los cracks como tú, que ya habéis empezado y habéis sido un poco previsores de todo esto. No, pero eso al final es la realidad que atacamos, Mario. Nosotros cuando organizamos este evento ha habido, lo que os comentaba, 1.800 inscritos. Nosotros estábamos alucinando, Mario, al principio, porque es verdad que tenemos un ecosistema muy grande, pero estar de 6 a 11 de la noche 3 días, pues es duro, pero al final, digo duro para el espectador, porque nosotros disfrutamos mucho. Pero es que sigue el chat a tope desde unionistas que recogen muchísimos datos en Juvenil A, que Carmen, que quiere ser analista de un futbolista en primer lugar, Freddy dice que es una maravilla que se trabaje recogiendo datos para la mejora del niño, y esto podríamos estar hasta las 4 o las 5 de la mañana. Y es difícil cortarlo porque, claro, cuando hablas con alguien de fútbol, nos pasaba ayer con el míster, con Lucas Alcaraz, es difícil porque es que te encanta. Y juntas gente y aprendes, y los que más aprendemos de estos eventos, Mario, somos nosotros, no lo dudéis. Eso seguro. Porque nosotros vemos las realidades. Es cierto que tenemos la suerte de trabajar de poder
o de estar por lo menos intentando trabajar a todos los niveles. Es curioso que nos resulte mucho más fácil, yo lo hablo mucho con Sara y con Miguel, trabajar con la élite que con las categorías inferiores, porque tienen otras preocupaciones, pero lo que tú decías, dile a tu director deportivo de mi parte que seguramente tengamos muchos estudiantes de Madrid que cuando nos desconfinen estén encantados de trabajar contigo, Mario, en sus prácticas, en su proyecto fin de máster. Sí, claro. ¿Sabes? Porque esa es nuestra filosofía. ¿Quieres 4 chicos contigo poniendo en marcha cosas? 4, 5, los que quieras. Viti lo sabe. Los proyectos fin de máster se los permitimos hacer en clubes. Es decir, pues así lo tendremos que hacer. Que el alcance sea directo. O sea, es decir, y que la gente se pueda desempeñar en estas categorías que para nosotros son esenciales. ¿Vale? Te dejo poner los iPods que están acá. Sí, se me ha quedado sin batería los AirPods. AirPods. Se acaba la batería, ¿eh? Nunca se me habían acabado, la verdad que el pelo los tengo Hemos eternos, roto, hemos roto todos los registros estos días. Estamos felices, encantados. Le voy a dejar cerrar a Sara, que cierra muchísimo mejor que yo. Pero yo como CEO, como responsable de todo esto, solo te puedo tener agradecimiento a todos, Mario, por habernos acompañado y por haberos unido, que os avisamos con 2 días y recuerdas, decir, pues mira, que esto va a ser la semana que viene. Sí. Agradeceros un montón que estéis ahí, que llamemos a las puertas y que nos las abráis. Todos los que habéis pasado estos días por aquí, a los 1.800 que se han inscrito, a los más de 700 que han estado, 800 simultáneos en ocasiones, a los 136 que quedan a las 11:29 de la noche de una víspera de festivo. Aquí tenéis al Big Data International Campus, a ENIR, a la Escuela de Negocios Innovate, para lo que necesitéis. Es un verdadero placer compartir esto, y eventos como este y gente tan buena como Mario y como todos los que han pasado por aquí son los que nos reafirman en lo que hacemos. Seguiremos trabajando con humildad para llevar y profesionalizar el mundo del analista dentro del fútbol de élite y de no élite y de todos aquellos deportes que necesiten tener un analista. Así que desde a nivel institucional un abrazo muy fuerte a todos. Ha sido un gustazo tener estos 3 días, estas 3 tardes con vosotros. Muchísimas gracias, Mario, a ti. Seguiremos en contacto. Y Sara, sí. A mí me encanta cómo hablas y cómo cierras tú. Te dejo el honor más que merecido, que también has estado estos 3 días con nosotros y siempre te estaremos eternamente agradecidos a que nos acompañes en todo esto y que siempre estés, ya sea en el Wanda Metropolitano, disfrutando de las vistas, o ya sea confinada en casa, acompañándonos hora y hora tras hora, como que han sido casi 15-16 horas estos 3 días de puro fútbol y de puro análisis deportivo. Así que muchas gracias a todos. Sara, te dejo cerrar. Muy rápido, gracias a vosotros. Pensamos en las grandes selecciones de fútbol, por lo que habéis hecho es hacer una pequeña selección muy grande de la élite del Big Data, de los que ya están en las tripas de las grandes computadoras, ¿no? Como hemos podido ver, desintegradas las redes más impresionantes, hasta los que están en el césped con las categorías más bajas, que esto se invertirá en muy poquito tiempo y veremos a los que hoy nos han hablado de las pequeñas categorías arriba. Un poco más que añadir, el placer es mío por acompañaros, la organización es totalmente vuestra, es un mérito tremendo. Si hubiera sido presencial hubierais llenado lo que os hubierais propuesto. Y networking, o sea, lo que hoy hemos hecho es poner en contacto a grandes gestores de cantera con grandes gestores de clubes, incluso meternos en la industria más pura de esto que puede ser Opta o Media Coach dentro de la liga, o con Jesús con también su maestría en redes sociales. Gracias a todos los que habéis formado parte. Lo que hemos vivido estos 3 días es un pequeño máster confinado en 3 tardes, y sobre todo quedaros con los nombres, quedaros con las caras y disfrutad de esto, porque yo creo que este es uno de los primeros pasos y en años veremos que esto fue la semilla de algo muy grande. Enhorabuena a todos y de verdad que disfrute la gente cuando esto lo vea grabado,
porque se puede coger apuntes de cada minuto de esta charla. Así que enhorabuena. Querría mencionar rápidamente, hay un entrenador aquí en Castilla y León, se llama Alex Izquierdos, entrenador de la Arandina. Creo que de aquí a muy pocos años va a dar un golpe encima de la mesa y me encantaría, Mario, que no sé si os conocéis o no, él no sabe ni se imaginará que le estoy mencionando, es profesor de táctica en los cursos de entrenador que hemos estado haciendo aquí en Valladolid, y es un loco de la técnica y de la táctica, y no he visto a nadie hablar de la transición en el fútbol como él. Yo creo que se junta contigo, podéis hacer cosas impresionantes, ahí lo dejo. Así que gracias a todos, enhorabuena y a disfrutar del Big Data, que esto no ha hecho más que arrancar, chicos. Y hay hueco para todos, como decían ayer los cracks de Opta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo, Sara, por acompañarnos. Es un gustazo tenerte. Viti, nos vemos por el máster. Mario, un placer. Seguimos hablando. Muchas gracias. Miguel, muchísimas gracias por el esfuerzo estos días. Eres un crack. Los chavales lo saben, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Y lo de los fondos ha llegado. Hemos vivido. Me he tenido que poner el de mi equipo ya, que ya era hora. Eso, ya. Te hemos dejado. No ha querido Viti ponerse el del Tartiere. Ah, pero llevas la camiseta. Bueno. Somos una familia, Mario, esto es así. Sí. Muchas gracias a todos por mi parte. Un abrazo. Gracias, chicos. Un abrazo muy fuerte. Nos seguimos viendo, seguro. Abrazo fuerte.